¿Qué tal, amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Espero que todos estéis bien y que cojáis esto con ganas porque vamos a dedicarle un tiempito bastante curioso a este vídeo. Quiero explicaros las nociones fundamentales de este lenguaje de programación, un lenguaje de programación orientado principalmente a la administración de sistemas. Pero sí es cierto que gracias a las extensiones añadidas de este lenguaje de programación podemos ir más allá y reutilizar este lenguaje para crear incluso aplicaciones o scripts, digamos, bastante más avanzados que el típico, pues buscar un archivo dentro de un directorio o acceder a un equipo remoto y extraer un archivo. Bueno, todo eso está muy bien, pero quizá podemos crear pues aplicaciones bastante más potentes pues accediendo a las clases de .NET, las clases y los espacios de nombre, y podemos acceder a ellos. De hecho, podemos instanciar ventanas, podemos añadirle controles de Windows, podemos acceder también a paquetes de terceros, como puede ser, por ejemplo, pues crear un código QR. En el caso de que no existiera ese paquete, pues yo sé que existe uno elaborado por terceros que pues nos permite crear a partir de un contenido un código QR, acceder a través de sockets a la red y poder pues explotar recursos de otras máquinas remotas. En fin, podemos hacer multitud de cosas. Por supuesto, también con el modelo de objetos comunes, es decir, acceder a Excel, acceder a Word, poder explotar los recursos de esas aplicaciones, todo eso se puede hacer con PowerShell y muchísimas cosas más. Entonces, dado que es un lenguaje de programación, yo creo que fundamental a la hora de conocer un sistema operativo y a la hora de sacarle rendimiento al sistema operativo, pues he decidido crear este vídeo con las nociones básico-intermedias de este lenguaje de programación para que luego, posteriormente, pues seáis vosotros quienes indaguéis por internet, porque hay cientos y cientos de páginas con muchísima documentación que os puede venir de lujo para ampliar vuestros conocimientos en relación a este lenguaje de una manera totalmente exponencial, ¿de acuerdo? Principalmente si accedéis a la página web oficial de PowerShell de Microsoft. Hay muchos tutoriales y hay muchísimas cosas, además hablan de todos los comandos que contiene este lenguaje y os ponen ejemplos de cómo poder trabajar con ello. Por tanto, yo considero que después de estas nociones, pues si vosotros indagáis y profundizáis más en todos estos comandos y toda esta sintaxis del lenguaje, pues vais a obtener un nivel bastante avanzado, siempre y cuando pues os llame este lenguaje, ¿de acuerdo? A mí personalmente me llama muchísimo. Entonces, vamos a empezar con ello. Para empezar con ello necesitáis un entorno en el cual trabajar. Entonces, para ello, bueno, yo os puedo ofrecer diferentes alternativas. Por ejemplo, la primera es esto, el ISE, lo que es un entorno de desarrollo que viene tanto con Windows 10 como con Windows 11 ya instalado por defecto. Entonces escribís PowerShell en el buscador y os aparecerá la consola básica, que es esta, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, esta sí que está bastante bien porque es más avanzada que, por ejemplo, si pulsamos Windows R y ejecutamos el CMD. Daos cuenta que esto sí que es básico total. ¿Por qué es básico total? Porque si yo aquí escribo un dir y quiero seleccionar este dir, si lo selecciono, lo copio, pero por ejemplo no me deja suprimir, tengo que ir borrando carácter a carácter. Por tanto, bueno, es un poco más, digamos, anticuado, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este PowerShell yo aquí sí que puedo poner, por ejemplo, un dir, pero puedo seleccionarlo, puedo borrarlo, en fin, puedo hacer determinadas cosas. De hecho, yo puedo escribir el dir, seleccionarlo y puedo con control X borrarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, puedo hacer determinadas cosas un poco más avanzadas a nivel de edición. Sin embargo, no tiene IntelliSense. Por ejemplo, yo si le pongo get guión, aquí debería aparecerme ya pues todo un menú con todas las opciones posibles para poder completar mi comando, y sin embargo no aparece aquí. Entonces, bueno, yo esta, para empezar, la descarto y me voy al PowerShell ISE, que podéis venir aquí y escribir directamente ISE y ya os aparece aquí. Entonces lo que os va a ejecutar es esta consola, que es un terminal. Sin embargo, bueno, viene de otra manera. Aquí os aparece el PROM de la ruta en la que estéis, yo la he modificado, y por supuesto os aparece lo que es el editor, y quizá con una vista un poco más, con un zoom quizá un poco más pequeñito de letra, ¿de acuerdo? Pero pulsando control y en la rueda del ratón pues podéis hacer esto un poco más grande. Yo lo estoy haciendo así para que en el vídeo se vea perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la parte de edición donde nos permite crear un archivo de ejecución por lotes con extensión PS1 y que es ejecutable desde la consola. Y luego tenemos la consola, donde nosotros, si ponemos get guión, fijaos que ahora sí que me sale el IntelliCode, es decir, una lista combinada con todos aquellos comandos que comienzan precisamente por get guión. Lo mismo me ocurre aquí, ¿de acuerdo? Aquí hago exactamente lo mismo, get guión, y me aparecen estos.
teniendo en cuenta que, bueno, esos comandos estoy poniendo get, pero si pongo set, pues exactamente lo mismo. Si pongo, por ejemplo, new, pues me aparecen también todos aquellos que aparecen por todos aquellos comandos que comienzan por eso que yo he escrito en el editor. Otra forma de trabajar también es utilizar Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor bastante extendido en el mundo de Internet. Esto es de antes, vamos a eliminar todo esto. Y fijaos que inicialmente, pues bueno, me aparece aquí la consola y un entorno vacío diciéndome que abra una carpeta aquí. Podéis dar a Open Folder o directamente en vuestro escritorio con Control-Shift-N creamos la carpeta, ponemos PowerShell y a continuación arrastramos esta carpeta directamente a nuestro editor, ¿de acuerdo? De esta forma lo que estamos creando aquí es directamente un workspace, es decir, un espacio de trabajo. Ignoramos algunos mensajes como este del idioma y por supuesto el Get Start lo vamos a cerrar. Entonces ahora creamos aquí, dándole a este botón, un index.ps1 y fijaos cómo ya cambia el icono a lo que es aplicación de PowerShell. Entonces aquí ya me aparece la edición y por supuesto aquí pues me ejecuta lo que es la consola de PowerShell. Fijaos que lo que me dice aquí es que me dice tú tienes una versión antigua de PowerShell, la actual o la última libre es la 7.3. ¿Te gustaría actualizar la versión? Bueno, esto podemos decirle que sí o que no. En este caso yo voy a ignorarlo porque no quiero que se demore con instalaciones. Pero daos cuenta que yo puedo conocer, por ejemplo, la versión actual que tengo, que ya me lo ha dicho ahí, pero puedo conocerla a través de esta de una variable interna que se llama PS version table. Fijaos que aquí me sale y me dice que efectivamente estoy utilizando la versión 7.2.7 y que ya existe una .3. Este es el mismo mensaje que me sale si yo abro el terminal de Windows. Cuidado con esto. No es el símbolo de sistema ni es la consola de PowerShell, aunque sí me inicia con un núcleo de PowerShell, ¿de acuerdo? Concretamente con la versión 7.2.7. Y de hecho me está diciendo aquí que ya hay disponible la versión 7.3, que puedo actualizarla pues dirigiéndome a este enlace, bla, 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 bla. Si yo aquí hago lo mismo, una PS version table, pues me dice que efectivamente estoy utilizando la versión 7.2.7, cosa que en mi ISE, es decir, en esta, si hacemos lo mismo, PS version table, fijaos que aquí sí que me parece que la versión es la 5.1, que es la que trae por defecto Windows 10 y Windows 11. Bien, recordad que Windows 11 pues bueno, es una actualización de Windows 10, por tanto no creo yo que actualiza una versión de PowerShell superior. Por tanto, entiendo que Windows 10 y Windows 11 tienen la misma versión, ¿de acuerdo? No estoy seguro, porque no lo sé, pero seguramente serán las mismas versiones porque me suena de cuando trabajaba en Windows 10 tener también esta versión. Y como esto se ha actualizado a Windows 11, pues supongo que la actualización no ha considerado el PowerShell. Si lo ha considerado, pues se ha actualizado de una manera un poco pobre, porque debería haber actualizado una versión mucho más superior. Bien, vamos a salirnos de aquí. De hecho, lo he escrito mal, exit. Y esto también lo voy a cerrar porque no voy a utilizar de momento Visual Studio Code. Cuidado, se me olvidó deciros una cosa. En Visual Studio Code, para trabajar, por ejemplo, aquí con el IntelliCode, fijaos que me va a salir aquí, bueno, ahora no, porque me ha fastidiado todo esto. De hecho voy a cerrar la consola, pongo el guión y me sale pues lo mismo que tengo en el PowerShell ISE. Pero para que esto funcione tenéis que venir aquí a este icono de extensiones y buscar aquí PowerShell. De este modo os aparecerá, pues además está programado por Microsoft, o sea, se ha desarrollado por Microsoft, por tanto sería simplemente darle a instalar. A mí ya me sale desinstalar porque ahora mismo la tengo instalada, ¿de acuerdo? Pero esta pues es una extensión que necesitáis para que os reconozca todos los comandos y incluso os vaya depurando el código según lo vais escribiendo. Bien, yo esto lo voy a cerrar porque no lo vamos a utilizar y de hecho esta carpetita pues me la voy a cargar porque simplemente, bueno, ahora me dice que no puedo, sí puedo. Vamos a vaciar esto fuera. Y nos vamos a centrar en la consola. Entonces vamos a empezar declarando variables. Bueno, realmente en PowerShell no es necesario declarar una variable, es simplemente darle un nombre, saber que todas ellas deben ir precedidas por el símbolo $, y asignarle un valor. Entonces fijaos, yo sí creo, por ejemplo, primero el símbolo de $, luego le doy un nombre, por ejemplo num, y a continuación con el carácter igual le asigno un valor. Entonces esta variable automáticamente ya se almacena en su interior el valor de 10.
Y claro, os estaréis preguntando, bueno, ¿y con qué tipo de datos estamos trabajando? Bueno, el tipo de datos se lo va a asignar el propio sistema de PowerShell en función del valor que nosotros almacenemos en ella. En este caso, como tenemos un valor 10, si yo, por ejemplo, saco por consola el valor, fijaos que me devuelve 10, que es el valor que he almacenado en esa variable. Pero puedo, por ejemplo, con una función getType, obtener el tipo de datos que se han almacenado en esa variable, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que me dice que es un int32. ¿Por qué? Porque el propio sistema, al determinar que el valor que nosotros le hemos asignado a $num se trata de un valor entero, le asigna directamente el valor de int32. Si nosotros quisiéramos un valor inferior, por ejemplo un tipo short o un tipo byte incluso, pues entonces ya tendríamos que declarárselo nosotros. Él por defecto le asigna el int32. Bien. ¿Por qué he utilizado este método? Bueno, he utilizado este método porque todas las variables, absolutamente todo en PowerShell son objetos. Todo deriva o hereda un montón de propiedades y de métodos de una clase principal, es decir, de la clase padre de todas, que es la clase Object, ¿de acuerdo? Todas derivan de ella. Absolutamente todas. No hay tipos nativos aquí, pasa lo mismo que en César. En César no tenemos un int, ni tenemos un double, ni un float. Existen, pero realmente son tipos derivados. Por tanto, contienen propiedades y contienen una cierta metodología aplicada a ese tipo de objeto. Entonces, ¿cómo sé yo si realmente estos son objetos? Bueno, primeramente $num, si no fuera un objeto, no tendría este método, ¿de acuerdo? Que a su vez lo hereda de la clase Object. Entonces, para saber realmente si todos son objetos, podemos hacer una cosa muy importante. Fijaos, yo si pongo 10, es un literal, es un escalar, ¿de acuerdo? Es un número. Si pongo punto, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque aquí realmente yo puedo estar representando un número en coma flotante, un 10.5. Entonces es absurdo que aquí me salga un listado de propiedades. Pero obviamente los desarrolladores de esto no son tontos y dijeron, sí, efectivamente un literal va a ser un objeto, pero para que esto sea un objeto lo tienes que encerrar entre paréntesis y ahora ya vas a ver que al darle al punto me van a aparecer diferentes métodos que yo puedo aplicar a ese objeto, ¿de acuerdo? Muchos heredados de la propia clase y otros pues de ese tipo que implícitamente le está asignando el propio sistema, que es int32, ¿de acuerdo? Bien, entonces como veis esto pasa exactamente lo mismo. Si yo utilizo por ejemplo una cadena de texto, pues ocurriría exactamente lo mismo, pero serían métodos pues relacionados con ese tipo. Fijaos que aparece length para obtener la longitud. Si yo le doy a intro me devuelve 4 porque son 4 caracteres los que tiene la cadena hola. Bien. Yo esta variable num que he declarado inicialmente, fijaos que inicialmente le pusimos el valor de 10, pero como no tiene ningún tipo asignado, salvo el que le asigna el propio sistema por defecto cuando evalúa el contenido que le hemos asignado, yo puedo reasignarle cualquier otro valor. Es más, no tengo por qué asignarle valor numérico, sino que puedo asignarle una cadena de texto. Entonces le doy a intro y fijaos que si yo ahora compruebo .getType, ahora me va a decir que es un string, ¿de acuerdo? Es decir, ya no es numérico, sino que es un string. De hecho, estas columnas que yo tengo aquí son propiedades también. ¿Propiedades de quién? Pues del objeto que me devuelve getType. Fijaos que si yo a getType le pongo otro getType, que lo puedo poner porque realmente lo que me está devolviendo es un objeto, lo que me está devolviendo es el objeto, que en este caso pertenece a Reflection, que es el que es, digamos, vamos a volver a imprimirlo otra vez a ver si me sale correcto. Me sale el tipo typeinfo, ¿de acuerdo? Que es un tipo que pertenece precisamente al espacio de nombre system.reflection, que es la que se encarga realmente de acceder, por ejemplo, a las propiedades de un objeto, a los atributos, a los métodos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es la manera que tenemos de poder acceder a todas esas cosas, a los nombres de las propiedades, ¿de acuerdo? No al contenido, sino a los nombres. Entonces lo que me está devolviendo es un typeinfo. Yo podría seguir concatenando tipos aquí, pero bueno, en este caso no tiene sentido porque getType siempre me va a devolver esto. Pero fijaos si por ejemplo yo a este num, que inicialmente es un string, imaginaos que yo ahora le asigno un valor de 10, otra vez. Entonces, si yo pongo el num.getType, me va a devolver que es un int32. Imaginaos que yo ahora necesito que sea un string. Entonces hay un método sobrecargado que se llama toString, que lo que me devuelve es un tipo de cadena. Y en este caso me está devolviendo que es el system int32. ¿Por qué? Porque realmente me está devolviendo esto de aquí, getType, ¿de acuerdo? Es decir, yo este toString no se lo estoy haciendo a $num, sino que se lo estoy haciendo al objeto que me devuelve getType, que a su vez es, como vimos antes, un typeinfo. Entonces,
Este typeinfo tiene sobrecargado el método toString como la inmensa mayoría de los objetos de .NET, y entonces lo que hace es devolverme esta cadena de system.in32, que como es una cadena de texto, yo ahora podría, por ejemplo, aplicarle el método toUpper, y lo que va a hacer es devolverme esto en forma de cadena de texto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo quisiera que el $num fuera una cadena de texto? Pues fijaos, simplemente toString. Declararía toString, le doy a intro y bueno, por consola realmente me aparece un 10, no me aparece ni entrecomillado ni nada, pero esto realmente es una cadena de texto. Lo que no puedo aplicarle es un toUpper, puesto que no me va a convertir un número a mayúscula, pero lo que sí puedo hacer realmente es acceder, por ejemplo, al elemento 0 para saber si esto es una cadena de textos o no. Fijaos, si yo le doy a intro, me accede al 1. Si yo a $num le asigno un número 10 y ahora intento acceder al elemento 0, fijaos que me devuelve el 10 realmente. No me da un error, porque realmente si esto lo hacemos en cualquier otro lenguaje de programación e indexamos algo que no sea un array, naturalmente nos va a dar un error. Sin embargo, aquí, pues bueno, es PowerShell, que es muy particular y no nos da un error, pero no me está devolviendo absolutamente nada. O sea, nada de lo que yo esperaba, que era el primer carácter de esa cadena. Entonces es la diferencia entre que sea un número y que sea una cadena. Una cadena de texto se puede comportar como un array de caracteres, ¿de acuerdo? Bien, a $num yo puedo asignarle absolutamente cualquier cosa. Fijaos que yo puedo asignarle, por ejemplo, un valor booleano. Para asignarle los valores booleanos, yo tengo que utilizar esta constante $false o $true. Me da exactamente igual. Le doy a intro y ahora si hago $num.getType, ahora sí que me va a devolver pues que es de tipo booleano, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer lo siguiente, os decía que esto eran propiedades, ¿de acuerdo? Propiedades de un objeto getType. Entonces, como son propiedades, yo puedo obtener aquí .name y fijaos que lo que me está devolviendo es exactamente el tipo. Como me devuelve una cadena de texto, yo a su vez puedo enlazar esto con un toUpper y al mismo tiempo tenerlo en mayúscula. De hecho, puedo incluso obtener la primera letra. Y si es una B, pues ya sé que es booleano. Si es una I, es de tipo integer. Si es una D, es de tipo double. Si es una S, de tipo string. Y así sucesivamente. Como veis, el lenguaje es muy flexible, pero siempre respondiendo a una lógica, ¿de acuerdo? De objetos, de encadenamiento. Tenemos la variable número, obtenemos el tipo, por tanto me devuelve un typeinfo. A su vez, accedo a la propiedad name del objeto typeinfo, que me devuelve una cadena de texto, y esa cadena de texto pues yo ya puedo aplicarle, como es un tipo string, yo ya puedo aplicarle todos los métodos que se pueden aplicar a un objeto string, por ejemplo convertirlo a mayúscula, y como el toUpper también me devuelve un objeto de string convertido a mayúsculas, pues yo puedo indexarlo porque sé que una cadena de texto se comporta como una especie de array de caracteres, un poco especial, eso sí es cierto. Entonces, fijaos, ya hablando de tema de caracteres, bueno, antes vamos a ver otra cosa más. Fijaos, cuando yo a $num le asigno un valor numérico, yo puedo hacer operaciones aritméticas con él. Puedo sumarle, por ejemplo, otro 10 y automáticamente me da 20, ¿de acuerdo? Puedo restarle 5, puedo multiplicar por 2 y puedo dividir por 3, por ejemplo. Le doy a intro y lo que salga, ¿de acuerdo? El sistema lo adapta y obviamente pues me saldrá esto. Yo esta operación puedo encerrarla entre paréntesis, dado que es una operación bastante compuesta, puesto que está compuesta de diferentes operaciones, y puedo convertirla de forma que en vez de la parte decimal no la quiero y quiero un entero. Entonces yo puedo hacer un casting de esta manera. Entre corcheteado meto el tipo de datos del cual quiero obtener el resultado. Es decir, quiero obtener un resultado que sea de tipo entero. Entonces, como es 16,66, le doy a intro y fijaos que lo que hace es aplicar reglas de redondeo y en vez de 16 me da 17. ¿De acuerdo? Si esto estuviera por debajo de 5, que fuera 16,4, automáticamente aquí me saltaría 16 en vez de 17. Por tanto, este casting es bastante importante. ¿Y por qué es importante? Porque, fijaos, yo voy a declarar una variable de tipo string. ¿Cómo declaro una variable explícitamente de tipo string? De esta manera. Hago string, es decir, pongo el tipo, y a continuación, por ejemplo, le voy a llamar $str y le voy a cargar con un valor de hola. Bien, si yo ahora hago $str.getType, fijaos que el tipo que me va a decir va a ser string. Esto no ha cambiado nada, independientemente de que yo ponga esto aquí, al asignarle hola, el tipo, este método me va a devolver siempre string,
¿de acuerdo? Sin embargo, las cosas curiosas vienen ahora, porque si yo hago str igual a 10, fijaos que no pasa nada. De hecho, si vuelvo a hacer el type, me dice que es string, aunque contiene un número. ¿Por qué? Porque implícitamente ha habido una conversión y lo ha convertido a cadena de texto. Por tanto, si yo hago $str e imprimo el 0, fijaos que me devuelve el 1. Por tanto, esto me garantiza de que lo ha convertido implícitamente a cadena de texto. Bien, el problema viene cuando yo cojo str y le sumo un 10. Entonces estaréis pensando, bueno, perfecto, yo le estás asignando un 10, str contiene 10, el resultado será 20. Pues no va a ser 20. Fijaos, le doy a intro y lo que está haciendo es una concatenación. Es decir, el símbolo más está sobrecargado en función de los tipos que contenga a su derecha y a su izquierda. Entonces lo que está haciendo es una concatenación. Por tanto, esta concatenación, que aparentemente podría ser una función, una operación aritmética, no está devolviéndome el valor correcto. Porque si yo quiero que saliera 20 ahí, está saliendo 1010, es decir, bastante más de lo que yo esperaba. Entonces, para realmente que se haga la operación aritmética correcta, yo tengo que introducir una técnica que se llama el casting, es decir, el casteo. Tengo que convertir esa cadena de texto a número. Y eso lo hago como hice antes, es decir, un int, y fijaos que ahora sí que sale 20. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo esta cadena de texto siempre y cuando el contenido de esa cadena de texto sea convertible a número. Porque si esa cadena de texto contiene hola, fijaos, si contiene hola, le doy a intro, ahora intento hacer esto y me da error. Pero me da un error curioso porque me dice no se puede convertir el valor de hola system int32. No me está diciendo que no se pueda asignar, sino que me está diciendo que no se puede convertir, porque él implícitamente está tratando de convertirla. Entonces eso nos conduce al siguiente análisis. Vamos a crear una variable que yo le voy a llamar, por ejemplo, $número, y le voy a asignar el valor de 10. Esta es de tipo entero. De hecho, podemos analizarlo. Ponemos getType y automáticamente vemos que es de tipo en int32. Si yo a esta variable $número intento asignarle una cadena, lo que me está diciendo es que no se puede convertir. Pero no me dice que no se pueda asignar, sino que no se puede convertir. ¿De acuerdo? Está tratando de convertirla. Entonces, fijaos, si yo ahora a $número le asigno el valor de 10, pero en formato cadena de texto, aquí no me ha dicho ni mu. Es decir, lo ha podido hacer. De hecho, ahora imprimo $número y me devuelve 10. Si yo a $número le hubiera asignado, no sé, 300, pues fijaos que vuelvo a imprimir $número y me devuelve el número de 300. Por tanto, está haciendo una conversión implícita. ¿Y cómo puedo saber yo si lo ha hecho bien o no? Sumándole un valor numérico. Y fijaos que da 310, no está concatenando. Por tanto, esa conversión implícita la ha podido hacer. Entonces, el hecho de tipar una variable no implica que esa variable no pueda contener otra serie de datos, ¿de acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, si yo le quiero asignar un valor booleano. Le doy a intro y no me ha dicho nada. Yo ahora imprimo $número y fijaos que lo que me devuelve es el valor equivalente del valor verdadero en número, que en este caso es 1. Si hubiera puesto $false me hubiera devuelto 0. Esto es importante sobre todo cuando se hacen condicionales con el if, saber que efectivamente puede existir esas conversiones implícitas y que una comparación que inicialmente puede resultarnos intuitiva o incluso lógica, pues cambia totalmente en función de los tipos con los que estemos trabajando. Bien, una vez que tenemos esto en consideración, pues vamos a pasar a Vamos a estudiar un poquito más el objeto de las cadenas de texto. Fijaos, teníamos por aquí una cadena que le habíamos llamado, no recuerdo si era $string, a ver, no le llamamos $string, vamos a ver el history. De esta manera pues podemos ver las variables que hemos utilizado, bueno, realmente todos los comandos que hemos lanzado. Y habíamos utilizado una variable que se llamaba str, vale, perfecto. Vamos a ver el contenido del $str. Recordemos que esta es un string, ¿de acuerdo? Vamos a ampliarla, no me gusta Lola, entonces yo quiero por ejemplo, hola mundo, de esta forma. Bien, habíamos hablado de que las cadenas de texto se pueden comportar como un array, ¿de acuerdo? Un array de caracteres. Correcto, yo puedo poner $str y decirle que me imprima el carácter 0. Y efectivamente me lo imprime. De hecho, yo puedo indexar incluso por la parte de la derecha, empezar por la parte de la derecha si empiezo con números negativos mayores de 0. Y por supuesto enteros siempre. -1, y fijaos que me muestra la O.
¿De acuerdo? Si pongo -2, obviamente me mostrará el penúltimo carácter, que es la D, y así sucesivamente. Pero lo verdaderamente curioso es que yo también puedo coger rangos. O puedo decirle, mira, devuélveme, por ejemplo, el 0, devuélveme el 3 y devuélveme el 6. Le doy a intro y fijaos que lo que me ha devuelto ha sido el elemento 0, el elemento 3 y al mismo el elemento 6, que en este caso se corresponde con la U. Es decir, he obtenido un array de otro array, digamos un subarray. Esto es como un substring, pero en este caso pues es un array de elementos. ¿Y por qué sé yo que es un array de elementos? Porque PowerShell nos representa los arrays de elementos en disposición vertical. Fijaos, cada uno de ellos es un elemento. De hecho, si yo cojo esto ahora y le digo, oye, devuélveme el elemento 1, me tiene que devolver la A. Fijaos que es la A. Si yo trato de esto de convertirlo a, por ejemplo, a mayúsculas, para empezar no me está apareciendo ahí el método y me va a devolver un error. Fijaos, me dice error en la invocación, el método tal no es aplicable a system.char. Efectivamente esto es un carácter y por tanto yo esto no puedo convertirlo, no puedo utilizar un método del tipo string. Entonces lo que tendría que hacer sería lo siguiente, tendría que primero convertir a string y luego sí utilizar toUpper, que aunque no me aparezcan los métodos realmente va a funcionar y fijaos que tengo la A en mayúscula. Se puede hacer de otra manera. Puedo eliminar todo esto y decirle, pues mira, castéame esto a tipo string. Y entonces, una vez que yo tenga esto casteado a string, devuélveme el toUpper. Pero fijaos aquí lo que va a pasar. Para empezar no me aparece aquí el método toUpper. Eso ya me da que pensar. Le doy a intro y me vuelve a dar error. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando este método a esto de aquí, a este carácter. ¿De acuerdo? No a la conversión de casting. Entonces tengo que encerrar esto entre paréntesis. De este modo, le doy a intro y ahora sí tengo el toUpper. Es decir, he hecho un casteo y al mismo tiempo el objeto que me devuelve resultado de ese casteo le estoy aplicando el método toUpper. Y de esta manera sí obtengo el mismo resultado. Bien, una vez que tengo este string, yo puedo hacer lo siguiente. Imaginaos, vamos a borrar todo esto. Yo tengo estos 3 elementos, pero puedo hacer más cosas. Yo puedo utilizar, por ejemplo, pues imaginaos un rango y puedo decirle, pues cógeme desde el 0 hasta el 3, que sé que es la palabra hola. Y fijaos, tengo un array de esos caracteres. De hecho, vuelvo a insistir, si yo pongo el 1, por ejemplo, me devuelve la O. Y así sucesivamente con el resto. Esto lo puedo almacenar en una variable que se llame mx. Y aquí en $mx yo tengo ese array de 4 caracteres. De hecho, fijaos, si pongo $mx y pongo getType, obtengo el tipo de ese objeto, me está diciendo que es un array de objetos, pero no me está diciendo que sean de caracteres, sino que son de objetos. Aunque implícitamente realmente está utilizando un array de caracteres. Pero fijaos que el tipo me dice que es un array de objetos, no de caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero realmente convertir esto en un array de caracteres, yo puedo hacer esto. Puedo decirle char y a continuación abro y cierro un corchete interno, ¿de acuerdo? Es decir, hago un casteo y de esta manera, si yo ahora este getType lo pongo fuera, lo que estoy obteniendo realmente sí es un array de caracteres. Fijaos que ahora me dice que es un char asterisco asterisco. Asterisco, corchete corchete. De hecho, fijaos, si yo tengo una cadena de texto que le digo hola y hago esta conversión de esta forma, automáticamente tengo un array de caracteres. Ahora sí es un array de caracteres, ¿de acuerdo? No es como, por ejemplo, una cadena de texto que sí es un array de caracteres, pero es un poco particular, porque realmente es como que van todos unidos, ¿de acuerdo? Y no es realmente un array de caracteres propiamente dicho. Sin embargo, si yo lo casteo y obligo a que esto sea un array de caracteres de esta forma, sí. Hay otras formas. Yo puedo poner una cadena de texto literal y decirle to char array. Fíjate, esto. Y si ahora pongo un getType, pues ahora me va a decir que efectivamente esto es un array de caracteres. Fijaos que aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas formas de trabajar con esto, pero muchísimas, infinidad de formas. Si en algún momento tenéis alguna duda, lo mejor es recurrir a este getType y que nos devuelva el type info necesario para poder saber con qué realmente estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bien, con cadenas de texto podemos hacer infinidad de cosas. Puedo obtener la longitud. Fijaos, puedo convertir esto a mayúscula, minúscula, como hemos hecho antes. Y si pulsamos aquí, pues tengo muchísimas más. Lo puedo comparar, puedo hacer 1000 cosas, que estos son, pues, como comprenderéis, la mayoría de ellos son todo métodos derivados
de las clases de .NET. Sin embargo, hay algunos operadores muy curiosos. Fijaos, habíamos hablado de $MX, que es una matriz de 4 caracteres, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo quiero convertir eso a una cadena de texto. Bueno, yo puedo ponerle toString directamente, bueno, si lo escribo bien, naturalmente, .toString. Bueno, vamos a así. Y si os dais cuenta me dice que es un systemObject. Es decir, lo que no me está devolviendo es la cadena unida, sino que me está devolviendo que esto, al convertirlo, como es un array, me dice que es esto, nada más, pero no me lo junta. Entonces para eso yo me lo tengo que trabajar un poquito más. Es decir, no puedo convertir un array de caracteres directamente a un string. Lo que sí, de esta manera, a través del método. Pero sí podría hacer lo siguiente. Yo lo que puedo hacer es un casting de esta forma. Y funcionará o me dará exactamente lo mismo. Si le doy a intro, fijaos que ahora lo ha unido. Lo ha unido, pero de una manera un tanto particular. Porque fijaos que hay un espacio en blanco entre medio. Entonces, bueno, no es exactamente lo que yo quería. Lo que puedo hacer es crear un string. Fijaos, string, new. Puedo utilizar el constructor de la clase string y pasarle el $MX. Le doy a intro y ahora sí tengo mi hola tal cual. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un constructor de la clase string que si le paso un array de caracteres me devuelve la cadena, es decir, construye la cadena a partir de ese array de caracteres. También lo podría hacer de una manera más scripting, más shell scripting, que sería de la siguiente manera. Tengo mi $MX, que son 4 caracteres. Entonces yo voy a juntarlos con un operador que se llama join. Hay cientos de operadores de esta manera que se pueden utilizar. Fijaos, si pongo el guión, aparece booleanos, aparece de hacer comparaciones, de hacer coincidencias, está por ahí el match, está el like, está el in, el not in, en fin, hay los propios, más luego negados, y luego hay incluso otros que nos permiten, por ejemplo, utilizar expresiones regulares, por ejemplo, e incluso alguno que nos permite, pues eso, es bastante sensible a las mayúsculas y minúsculas, y hay otros que empiezan por i que son sensibles, es decir, son insensibles a las mayúsculas, ¿de acuerdo? Que no me salía la palabra. Entonces, fijaos, yo el que voy a utilizar va a ser el join, que lo que va a hacer es juntarme todos los elementos de esa matriz por un carácter que yo le diga a continuación. Si le digo ahí tengo mi hola. Es una forma rápida de convertir a string sin utilizar constructor y sin saber nada de clases. Esta es la forma scripting. La otra, digamos, que sería la forma más programativa, ¿no? Saber que existe un constructor sobrecargado al cual yo le puedo pasar como argumento un array de caracteres y que me devuelve una cadena de texto tal cual, ¿de acuerdo? Bien, si os dais cuenta, yo si esto lo junto entre paréntesis y pongo un getType, y le doy a intro, lo que me está diciendo es que es un string. Fijaos que yo tengo un string aquí, ¿de acuerdo? O podría utilizar esto, convertirlo a toString, para que me devuelva un systemString, que realmente es justo lo que hice yo antes. Es decir, yo puedo utilizar system.string de esta manera, es decir, hacer referencia al namespace, que en este caso es system, y utilizar dos puntos, accedo a lo que es el constructor, que no deja de ser un método estático, ¿no? Algo que no necesito tener una instancia de la clase para poder recurrir a él, como ocurre con los constructores y como con métodos estáticos, y $MX. Entonces, bueno, esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo puedo suprimir este system y utilizar string directamente, ¿de acuerdo? Y de esa manera pues tengo mi cadena de caracteres. Fijaos lo que hice antes. Aquí, para obtener el tipo, lo que hice fue cerrar esto entre paréntesis. Si yo no lo cierro y pongo el punto aquí, realmente sí que me va a aparecer el getType. Pero fijaos que este getType está haciendo referencia a esta cadena de aquí vacía. Por tanto, este join lo que va a hacer es unirme los elementos de esta matriz, de este array, pero por lo que me devuelva, es decir, por la cadena de texto que me devuelva getType. Fijaos, si yo ahora le doy a intro, aparece la H de hola, luego un string, aparece la O de hola, un string, la L, un string y por último la A. Y eso no era lo que yo quería. Yo lo que quería era obtener el tipo, pero del resultado de ejecutar toda esta parte. Entonces, mucho cuidado con esto, porque cuando hacemos punto al final, realmente lo que estamos haciendo es referencia a este objeto de aquí y no a este objeto de aquí. Daos cuenta que cualquier operación que nosotros hagamos devuelve un objeto.
Fijaos, si yo pongo 10 más 10, ¿esto qué me devuelve? Me devuelve un objeto entero. Entonces yo pongo punto y aquí tendré todos los métodos que yo podré aplicar al resultado de esta operación. Como esta operación me devuelve un objeto que es un entero, pues naturalmente voy a poder aplicar todos esos métodos a ese objeto. Y así con todo. Entonces, esto que hicimos aquí es exactamente lo mismo que os acabo de enseñar ahora, pero aplicando ese método a esto de aquí, a esta cadena vacía, y no al resultado de hacer esta operación. ¿Vale? Bien, eso es importante también conocerlo porque, bueno, pues puede generar muchos problemas. Lo hemos unido ahí, ahora vamos a romperlo. Fijaos, yo tengo hola mundo y tengo un operador que se llama split. Split. Y entonces ahora tengo que decirle por qué carácter quiero yo romper esa cadena de texto. Bueno, pues quiero romperla por el espacio en blanco. Y entonces, ¿qué me está devolviendo? Me está devolviendo un array. De hecho, si yo esto cojo y pongo getType, fijaos que lo que me va a devolver es un array de cadenas, string array, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que yo una vez que tengo esto, si yo no encierro esto entre paréntesis, yo no podría acceder, digamos, al elemento correspondiente. Si yo aquí indexo esto, podéis decir, vale, esto me va a devolver el primer elemento del array, hola, pero no me va a devolver eso. Realmente lo que va a hacer va a ser lo siguiente, interpretémoslo. Yo tengo una cadena de texto dos palabras separadas por un espacio en blanco. Y le estoy aplicando un operador que lo que me va a hacer es romperlo por este carácter, pero no por este, sino por el elemento 0 de esta cadena de texto. Como esta cadena de texto tiene nada más que un carácter, pues me da exactamente indexar lo que no. Pero si aquí yo tuviera un hola, fijaos que al darle a intro me devuelve exactamente lo mismo, porque yo lo que estoy haciendo es dividiendo esta cadena de texto por el carácter 0, es decir, por el primer elemento de esta cadena de texto. Así que aquí ya puede haber la Biblia en pasta, que realmente lo único que me va a extraer es este carácter de aquí. Entonces, claro, no era lo que yo quería, porque yo lo que quería era extraer la palabra hola. Entonces vamos a eliminar todo esto. Bueno, perdón, que tengo que repetir aquí. Borramos todo esto. Y fijaos que yo encierro esto entre paréntesis y ahora sí le digo que obtenga el valor 0 de esa matriz que me devuelve como resultado de romper, de separar esa frase en dos palabras. Y ahí me devuelve hola. Y es más, si yo a su vez indexar aquí con otro elemento más, lo que me está devolviendo es a su vez el índice, el carácter de la frase, de la palabra hola que yo le estoy indicando aquí. Es decir, estoy haciendo una doble indexación. ¿Por qué? Porque realmente me está devolviendo un array de arrays. Daos cuenta que hablamos de que una cadena de texto era un array. Entonces, si a su vez una frase la rompo en dos palabras y cada palabra es un elemento de un array, pues entonces como son dos strings, tengo un array de arrays, que es justo lo que estaba haciendo aquí, una doble indexación. Esto es muy fácil, realmente son conceptos aplicables a cualquier lenguaje de programación, no exclusivamente a este o específicamente a PowerShell, sino a cualquier lenguaje de programación. ¿Vale? Bien, vamos a ver otro operador que es bastante curioso, que es, fijaos, si yo tengo un hola y puse ñundo, por ejemplo, me viene así a través de un consumo de una API, de una base de datos, que se equivocaron y yo necesito, he consumido estos datos y digo, no, es que ese ñundo está mal. Yo puedo utilizar un operador que se llama replace y decirle que me reemplace la ñ, pero vais a ver lo que pasa, no me la reemplaza por nada, porque yo a este operador le puedo decir reemplázame esa letra, pero siempre me la va a reemplazar por el carácter vacío. De hecho, no tengo más argumentos que poner, me salen más operadores. Le doy a intro y sí, me ha eliminado el carácter, pero no me lo ha sustituido por nada. Entonces aquí es donde entran los métodos del propio objeto y puedo utilizar replace y decirle, pues mira, sustitúyeme la ñ. Aquí me da igual poner comillas simples que dobles comillas, es exactamente lo mismo. Luego, a la hora de imprimir determinadas variables por consola, sí que tiene relevancia, ¿de acuerdo? Y le digo que me lo sustituya por la m, de esta forma. Le doy a intro y ahí tengo la sustitución. Fijaos que me lo ha sustituido tal cual, ¿de acuerdo? Bien. Teníamos una frase que habíamos puesto en la mundo para... y que habíamos roto con el split. Fijaos, habíamos hecho esto con el espacio en blanco. Bien, imaginaos que yo quiero convertir esto a... pues imaginaos, quiero cerrar esto y quiero poner to uppercase. Bueno, para empezar aquí el to uppercase no va a aparecer.
¿De acuerdo? Porque me está devolviendo una matriz. Si veo yo... aquí está la R. To uppercase. Le doy a intro y me da un error porque me dice, no, es que, a ver, este método de system string no es aplicable a un array de cadenas. Entonces, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿cómo convertiría yo los elementos de un array a mayúsculas los dos? Bueno, realmente ya tenemos que introducir un concepto nuevo que son las iteraciones. Y para iterar, yo puedo hacer lo siguiente. Hay un método, si yo pongo punto, me aparecerá un for each aquí y vamos a verlo de dos maneras diferentes. A través de método y a través de lo que es la canalización, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, este for each solo es aplicable a lo que es un elemento, un objeto de tipo array. Si yo borro esto y pongo aquí el for each no me aparece. Fijaos lo del IntelliCode, por eso decía que, bueno, el IntelliSense está bien, porque es, pues bueno, todo esto que nos sale aquí, pero el código inteligente es cuando realmente los métodos que se aplican a un determinado objeto aparecen o no. De forma que yo el for each, pues para iterar, a ver, yo puedo iterar por algo que sea iterable, pero es que una cadena de texto, aunque realmente sea un array de caracteres, ya os he dicho que es un array un poco particular, porque no puedo iterar por él, ¿de acuerdo? No puedo iterar por él. De hecho, luego lo veremos cómo no podemos iterar carácter a carácter. O vamos a verlo ahora. No, vamos a verlo luego porque quiero enseñaros lo de la canalización. Entonces, fijaos, yo tengo esto, voy a encerrar esto entre paréntesis y ahora voy a utilizar, ahora sí me va a salir aquí un for each. ¿Y el for each qué le digo? Pues mira, tengo que abrir paréntesis por nariz, perdón, llaves por narices, ¿de acuerdo? Tengo que abrir porque si no me va a dar un error. Es un método, pero a su vez es como una especie de función lambda que voy a introducir dentro. Y entonces, claro, yo tengo que hacer referencia a estas palabras de aquí, es decir, a lo que me pasa el for each. ¿Y dónde me lo pasa? En una variable especial que se llama $psitem. Pero si no os gusta esto de psitem, podéis sustituir todo el psitem por el guión bajo. Y aquí, en esta variable, es donde me va a aparecer, donde me van a aparecer, los elementos de este array. Primero el hola y luego el mundo. Así de fácil. Primero un hola y luego el mundo. Entonces, fijaos, si yo ahora pongo punto to uppercase, no, to upper más bien, que antes creo que lo hice mal, que puse, le doy a intro y fijaos que ahora me aparecen los dos elementos en mayúsculas. ¿Por qué? Porque esto está iterando por cada uno de los elementos. ¿Y dónde almacena estos dos elementos? Pues en la primera iteración en esta variable y en la segunda en esta variable. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que estoy haciendo es obteniendo esos dos elementos del array en mayúsculas. No hay otra forma de hacerlo, es decir, tengo que iterar por esos elementos. Es un array, por tanto tengo que iterar. ¿Que quiero las iniciales? Bueno, pues indexo el elemento 0 y fijaos que me devuelve. ¿Pero qué me está devolviendo? Me está devolviendo un array. Porque el for each lo que hace es modificar cada uno de los elementos del array, pero me sigue devolviendo un array. Ahora imaginaos que yo quiero las iniciales. Si quiero las iniciales, voy a poner aquí mi nombre. Imaginaos que quiero las iniciales de mi nombre, le doy y sí, aparecen ahí muy bonito. Pero es que aparecen, es un array, no es una cadena. Entonces, ¿cómo hago yo para convertir esto en una cadena? Pues fijaos, voy a utilizar join y lo que voy a hacer es unir el array que me devuelve este for each. Ahora no necesito paréntesis ni nada porque el propio for each me está devolviendo el array. Le doy a intro y ahí tengo mis iniciales como si fuera una cadena de texto. De hecho, si yo encierro esto entre paréntesis, voy a hacer esto más grande y le pongo aquí un getType, lo que me está devolviendo es un string. Por tanto, lo estoy haciendo bien. El tipo es justo el que yo quería. De hecho, yo puedo seguir concatenando aquí, puedo decirle, mira, devuelve nada más que el tipo, es decir, el nombre del type info, del objeto type info que me devuelve el método getType. Y aquí tengo string. Por tanto, esto está correctamente hecho. Hemos iterado por los elementos de una cadena de texto que a su vez hemos roto con este operador split. Me devuelve un array, el array se lo paso a for each. En esta variable interna vamos a tener cada uno de los elementos del array en cada una de las iteraciones. Lo convierto a mayúscula, extraigo el carácter 0, lo uno todo y al final obtengo el tipo y, bueno, pues el tipo de la cadena. Aunque realmente todo esto me sobra y lo que quiero es obtener el resultado, es decir, mis iniciales, ¿de acuerdo? Hay una forma muy interesante, claro, estaréis pensando, de acuerdo, una cadena de texto es un array de caracteres, entonces podría iterar por ellas. Bueno, vamos a probarlo. Si yo pongo un hola, pongo
¿Me sale el for each? No me sale un for each. Entonces vamos a utilizar otra técnica que es la canalización. Pero fijaos, la canalización tengo que utilizar la barra vertical, el pipe. A continuación, yo tengo que utilizar un for each. Me da igual poner for each aquí. Bueno, realmente es for each. A ver, es así. Each -object, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que se puede contraer con for each y se puede contraer muchísimo más poniendo el tanto por ciento. Es exactamente lo mismo. Ahora abro paréntesis y cierro paréntesis. Y aquí implemento lo que quiero hacer. Entonces, si realmente hola es una matriz de caracteres, yo si imprimo aquí solo el carácter, debería aparecerme pues una columna de cuatro letras. Le doy a intro y fijaos, a través de la canalización lo único que se está pasando es el hola. Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea bien. Lo único que está pasando es el hola. No me está pasando carácter a carácter. Entonces lo que puedo hacer es convertir esto a un array de caracteres como ya vimos antes. Puedo utilizar el método toCharArray, que lo tengo aquí, o puedo hacer una conversión explícita de esta forma. Y entonces ahora, amigos, sí que tengo aquí mi array de caracteres, que bueno, en este caso no tiene sentido porque si yo quito esto e imprimo esto tendría el mismo resultado, pero daos cuenta que ahora sí estoy iterando. Entonces yo ahora podría hacer .toString, porque tengo que convertirlo a cadena, ya que es un carácter, por tanto no puedo aplicarle el método toUpper a un char. Le doy a intro y fijaos que ahora lo tengo en mayúsculas, ¿de acuerdo? Si yo ahora hago un join y lo junto de esta forma, me da error porque esto de aquí se está aplicando a esta parte de la canalización, no a toda la canalización. Entonces, para que se aplique al resultado de operar la canalización, yo tengo que encerrar esto entre paréntesis. Le doy intro y ahora sí tengo ahí mi hola. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, esto es muy particular, pero realmente funciona exactamente igual. De hecho, yo sí tengo mi hola aquí y convierto esto a un char array de esta forma a través del casting, yo ahora ya puedo utilizar el for each, pero cuidado, tengo que encerrar esto entre paréntesis para que sea el char array y no sea el string este, porque si pongo un punto aquí no voy a tener el for each. Sin embargo, si lo pongo aquí sí tengo el for each, y entonces ahora yo puedo aplicarle pues exactamente lo mismo que aquí, es decir, puedo copiarme esto, perdón, no sé lo que hice. Puedo copiar esto de aquí, de hecho puedo copiar todo esto de aquí, lo pego aquí, le doy a intro y fijaos que tengo exactamente lo mismo que antes, pero es importante pues siempre encerrar entre paréntesis aquello para lo que me interesa aplicar el método subsiguiente, y el método siguiente es el for each, entonces no puedo aplicarlo sobre un string. ¿Por qué? Porque un string, ya os dije, es un array de caracteres, pero es muy especial. Realmente, ¿por qué se puede indexar? Bueno, porque tiene el objeto string tiene sobrecargado el carácter de indexación y por tanto podemos indexarlo, pero eso no quiere decir que una cadena que una cadena de texto o un string sea una cadena, sea un array de caracteres. Vaya rollo que acabo de soltar. Vuelvo a repetirlo otra vez. No quiere decir que una cadena de texto, aunque se pueda indexar, sea un array de caracteres, ¿de acuerdo? De hecho, ha quedado demostrado con la iteración de antes. Con esta concretamente, fijaos que a través de la canalización el pipe lo que está pasando es la cadena entera y no los caracteres de manera individual, y eso pues es lo que implica y lo que determina que una cadena de caracteres, un string, realmente no es un array de caracteres, ¿de acuerdo? Propiamente dicho, luego sí que tiene ciertos comportamientos, pero ya os digo que es porque el operador de indexación lo tiene sobrecargado, el string, entonces al tenerlo sobrecargado yo puedo indexarlo, pero no es un array de caracteres, ¿de acuerdo? Bien. En tema de operadores ya hemos visto el más, el menos, el operador de multiplicar y el de dividir. Y también tenemos otro que es el mod, es decir, el de resto, que lo único que nos devuelve, si yo tengo 10, mod 10, pues me devuelve 0. ¿Por qué? Porque son divisibles, por tanto me devuelve 0, ¿de acuerdo? Hay más operaciones que podemos utilizar. Por ejemplo, no hay un operador. Yo si quiero elevar 2 al cuadrado, no puedo utilizar el circunflejo porque me va a dar un error. No existe ese operador. Tampoco el doble asterisco, como existe, por ejemplo, en JavaScript. De hecho, ya me lo está destacando aquí. Entonces me va a dar un error también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que tengo que utilizar es
métodos de una clase. Y existe una clase estática que se llama math, que contempla todos esos métodos. Luego tengo que poner el operador para acceder a los métodos estáticos, que es 2 puntos, 2 puntos. Y fijaos, de esta manera yo tengo aquí un montón de funciones: coseno, seno, puedo obtener el valor de pi, el valor de e, que es 2,72, pi 3,14, y así sucesivamente con todo el resto de métodos. Y tengo uno de ellos, concretamente, que se llama SQRT, que realmente me devuelve la raíz cuadrada de un número, el número que yo le pasé como argumento. En este caso 100 me devuelve 10. Tengo también otro método que se llama POU, que en este caso le paso una base y un exponente y me eleva 10 al cuadrado, por ejemplo, y así sucesivamente con todos los demás. Quiero acceder a pi, bueno, pues pi lo tengo aquí. Quiero obtener pi de una manera matemática, pues puedo multiplicar 4 por, y luego pongo math, y yo sé que hay un método que se llama atang, que si le pongo el 1, pues fijaos que ahí tengo el valor de pi, ¿de acuerdo? En el caso de que no tuviera una constante. Puedo crear mi propia constante. De hecho, puedo hacer lo siguiente. Puedo crear una variable de esta manera: setVariable, y decirle qué nombre le voy a poner. Bueno, pues le voy a poner, por ejemplo, pi value, de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Qué valor le voy a dar? Bueno, pues el valor que le voy a dar va a ser concretamente el valor de esta expresión. Entonces, fijaos, si yo la pongo directamente aquí, vamos a ver si cuela. Y a continuación le voy a dar en option, pues le voy a decir que sea constante. Le doy a intro y me da error. No se encuentra ningún parámetro de posición, bla, 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 bla. Bueno, esto es por lo siguiente. Yo voy a cerrar esto entre paréntesis. Cierro esto entre paréntesis, le doy a intro y ahora me lo ha aceptado, ¿de acuerdo? Por tanto, la importancia, otra vez, de tener las expresiones perfectamente organizadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué me está haciendo esto? Porque realmente este menos option se lo estaba asignando a esta función de aquí. Es decir, esto siempre podemos lanzar como una flechita hacia atrás y siempre va a ser aplicable a lo que tengamos detrás. Entonces, si esto es aplicable a esto, naturalmente me lo va a ignorar. ¿Por qué? Porque value consideraba que tan solo el 4, es muy probable que tan solo el 4 fuera el valor que le iba a asignar a p-value. Entonces, todo lo demás pertenecía a algo a lo que a su vez le estábamos aplicando un argumento que no existía para ese algo. Entonces, encerrándolo entre paréntesis, el propio CMDLED sabe que esto concretamente se va a asignar a value y que luego option pertenece a este setVariable de aquí y no a este argumento de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, si yo ahora imprimo $p-value, ya me aparece aquí, le doy a intro y aquí tengo mi 3,14, lo que sea, ¿de acuerdo? Es una forma de crear constantes, bastante importante, porque no hay forma, por ejemplo, igual que declaramos, podríamos hacer esto, una const, darle un variable, bueno, no creo que me deje, por ejemplo, n, y darle aquí 10, pero fijaos que me da un error, porque dice que no se encuentra el tipo const, ¿de acuerdo? El tipo const no existe. Bien, vamos con los arrays, porque hemos visto arrays, pero no hemos visto todos los arrays realmente. Para crear un array, simplemente tenemos que crear una variable que le puedo llamar mx, creo que no existe, bueno, sí que existe, pues lo que vamos a hacer es cargárnosla y hacemos remove variable y ponemos mx. Y de esta manera esa variable ya no existe, ¿de acuerdo? Si ahora le damos mx ya no existe, voló. Entonces ahora lo que podemos hacer es crear otra variable, $mx, y asignarle valores. Si yo le asigno una colección de valores, vamos a poner por ejemplo valores así, aleatorios. Le doy, imprimo $mx por pantalla y fijaos que yo ahora tengo un array de 4 elementos, desde el 0 hasta el 3. De hecho puedo indexar, puedo obtener el valor 0, o puedo obtener el valor -1. Es una forma de crear una matriz. Otra forma de crear o de asignarle valores a la matriz, como no la hemos tipado, podemos asignarle cualquier cosa. Es crear un intervalo en el caso de que vaya a ser lineal, que queramos una serie lineal. Entonces, 1,10, le doy a intro, $mx, y fijaos que ahora tengo desde el 1 hasta el 10. ¿De acuerdo? Esto podría hacer exactamente, de hecho los rangos siempre son matrices, siempre nos devuelven matrices, y yo puedo hacer 1,1.5, por lo tanto me devuelve 5 elementos, pero puedo hacer lo siguiente, puedo hacer desde el 10 hasta el -1, por ejemplo, mismamente, y fijaos que me sale 10, 9 tal, hasta el -1, y así sucesivamente con todos, ¿de acuerdo? Es decir, puedo tener una matriz de lo que quiera. ¿Para qué se suelen utilizar estos rangos? Se suelen utilizar cuando queremos generar, por ejemplo, imaginaos, un conjunto de valores aleatorios.
existe un cmdlet que se llama random, que yo puedo ponerle un valor mínimo. De hecho, tiene un argumento que se llama minimum, puedo poner 1 y puedo decirle un máximo de 10. Entonces él siempre me va a devolver un valor aleatorio, ¿de acuerdo? Entre esos campos que yo le digo. De hecho, puedo utilizar el 1.10 y decirle, pasarlo a través de un pipe, ya que random es canalizable, es decir, acepta argumentos no solo aquí explícitamente, directamente sobre el cmdlet, sino que a través de una canalización. Entonces yo puedo poner aquí random y fijaos que ahora lo que me está devolviendo son números aleatorios entre 1 y 10, es decir, entre lo que le estoy pasando a través de la canalización. De hecho, puedo incluso decirle que me devuelva 3 y entonces tengo un array aquí. De hecho, fijaos, si yo encierro esto entre paréntesis y le digo un getType, lo que me está devolviendo aquí es un array, en este caso de objetos, ¿de acuerdo? Yo podría hacer lo siguiente, podría decirle que esto fuera un array de enteros, y entonces al darle a intro, bueno, me va a dar un error porque me da error porque esto tengo que encerrarlo entre paréntesis, porque si no estaría asignando el array simplemente al 1 y luego el operador de rango pues me daría error, ¿de acuerdo? Si yo ahora le doy a intro, fijaos que me está devolviendo, pues me devuelve de objetos, vale, me devuelve de objetos porque realmente lo que estoy haciendo es random, es realmente donde el resultado de este paréntesis de aquí. Entonces por eso me lo está devolviendo mal. Es decir, yo tendría que eliminar esto de aquí. Esto lo puedo eliminar. De hecho, aquí puedo dejar el paréntesis y entonces sí decirle que esto me lo convierta a un array de enteros. Vale, tengo que obviamente poner aquí paréntesis. Y entonces ahora sí que me devuelve un array de enteros, ¿de acuerdo? Daos cuenta que antes estaba haciéndolo bien porque realmente a través de la canalización estaba pasando un array de enteros, pero se lo estaba pasando como argumento al cmdlet random. Sin embargo, random lo que me estaba devolviendo era un array de objetos, no de enteros, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, cuando yo hago esto, realmente yo puedo iterar por cada uno de estos elementos y a partir de él obtener un valor aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, puedo hacer esto. Yo puedo crear 1.5, por ejemplo, 5 elementos, ¿de acuerdo? Puedo hacer un for each de esta manera y ahora puedo decirle random entre, por ejemplo, minimum, vamos a poner 1 y maximum, vamos a ponerle 100, de esta manera. Entonces fijaos que esto va a iterar 5 veces, por tanto random va a generar números aleatorios entre 1 y 100, que muy probablemente salgan algunos repetidos, 5 veces. Le doy a intro y fijaos que tengo una colección de 5 elementos. 5 elementos que es un array. Obviamente si esto ponemos el getType, me va a devolver un array de objetos, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo que hicimos antes. Pero daos cuenta que esto se suele utilizar bastante para hacer iteraciones, porque realmente no deja de ser un array. Es decir, si yo por ejemplo pongo esto, le pongo aquí getType, daos cuenta que lo que me está devolviendo es un array de objetos. Por tanto, un rango siempre va a devolver un array de objetos. Y como es un array, pues yo puedo utilizarlo para iterar. De hecho, si yo en vez de aquí getType pongo un punto for each, voy a tener ya mi for each para poder iterar por él. Entonces todo esto es iterable. ¿Vale? Bien, vamos a ver otro operador bastante interesante que es el de filtrar. De hecho, ya que hemos estudiado ahora los rangos, pues vamos a utilizar un método que se llama where. De hecho, esto puedo hacerlo de dos formas diferentes. Puedo canalizarlo a través del pipe y entonces yo puedo aquí utilizar un where. Y claro, es el where object. Pero también funciona como where o también funciona, resumiéndolo ya a su mínima expresión, el interrogante. Y de esta manera yo entre llaves tengo que meter qué condición ha de cumplir estos elementos para que el where me los devuelva. Es decir, es como el método filter de JavaScript, exactamente igual. Entonces fijaos, yo lo que voy a hacer es que la variable, que es la que va a contener el 1, el 2, el 3, así hasta 10, es decir, todos los elementos, va a ir conteniendo en cada iteración un nuevo elemento del array que le estamos pasando a través de la canalización, voy a compararlo, voy a dividirlo entre 2 y si el resto es 0, quiere decir que es divisible, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a hacer aquí un eq
que es el operador de igualdad. Aquí no vale el igual igual, como por ejemplo en JavaScript, en C++, etcétera. Aquí existe el eq y luego le voy a decir que sea igual a 0. Entonces aquí, ¿qué me va a devolver? Pues solo los números pares. Fijaos, tengo un array de números pares. Si yo aquí le digo que sea diferente, por tanto creo que es not ne, ¿vale? Sí, not equal. De acuerdo, le doy a intro y me devuelve los números impares. Entonces fijaos que lo que tengo es un array de caracteres, de números que en función de la condición que yo ponga aquí, pues el where me los va a pasar o me los va a ignorar. Entonces el where lo que hace es coge el 1, ¿vale? ¿Es divisible entre 2? No, lo ignora. Coge el 2, ¿es divisible entre 2? Sí, me lo quedo. Lo almacena en un buffer y luego es ese buffer el que nos va a devolver. ¿De acuerdo? Entonces nos lo devuelve siempre en función de esta condición. Por tanto, eso es muy importante. Fijaos, por ejemplo, cuando tenemos... Yo voy a imprimir todos los servicios que tengo ahora ejecutándose actualmente en mi sistema. Hay un CMDLED que se llama getService. Le doy a intro y bueno, aquí va a aparecer un listado de la hostia. Este listado tiene unas propiedades que realmente me dice status, me dice name y me dice display name. Bueno, yo puedo filtrar solo aquellos que estén ejecutándose en estado running. Entonces fijaos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Y esto es para que veáis ya algo práctico. Voy a poner el getService, bueno, exactamente el mismo que antes, y lo voy a pasar a través de una canalización, pero le voy a aplicar un where. Y entonces en este where lo que le voy a decir es que el status sea eq, es decir, sea igual a running. Entonces pongo aquí running, de esta forma. Eso sí, tengo que escribirlo bien, ¿de acuerdo? Porque como es un string, pues va a hacer una comparación. Pero podría hacer lo siguiente, en vez de eq, bueno, para empezar vamos a darle a intro y fijaos que me devuelve ahora todos los que están corriendo. Pero aquí podré utilizar un like y ponerle aquí, por ejemplo, run, y a continuación un tanto por ciento, porque de esta manera me va a devolver todo aquel estatus que contenga aproximadamente un run. Bueno, aproximadamente no, que contenga un run y luego lo que sea. Le doy a intro y no me devuelve absolutamente nada. Muy bien, curioso. No será like, espera, es que igual no es esto y es, a ver... Igual es el asterisco que no me acuerdo aquí. Sí, es el asterisco, correcto. Es que estaba yo con SQL. En SQL es el tanto por ciento. Aquí no es el tanto por ciento, sino que es el asterisco. Entonces, claro, por eso estaba comparando de que no hay ninguno que sea tanto por ciento. Ahora imaginaos que yo quiero todos los procesos que empiecen por A. Bueno, entonces aquí ya tendríamos que hacer un filtrado. Es decir, ya tendríamos que coger... vamos a ver, ¿cómo se llama? Name. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a coger name y podemos utilizar like también, o podríamos hacer lo siguiente, podríamos indexar esto al 0 y decirle -eq y ponerla A. Sé que va a estar en mayúscula porque normalmente todas aparecen en mayúscula, le damos a intro y fijaos que ahora sí que me aparecen todos aquellos que contienen A, pero bueno, puede estar running, puede estar parado, puede estar... Si además quiero que esté ejecutándose, es decir, que empiece por ahí, que esté ejecutándose, entonces yo podría hacer lo siguiente. De hecho, aquí podemos utilizar IEQ, de forma que yo ponga la en mayúscula o en minúscula, pues le dé exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que ahora aparece a minúscula y a mayúscula, ¿de acuerdo? Era lo que os comentaba con los operadores, claro, cuando pusimos EQA, pues aquellos que empiecen por la minúscula los está ignorando. Pensé que todos empezaban por A mayúscula, pero fijaos aquí hay un autotime SVC que empieza por A minúscula, entonces antes lo ignoraba. De hecho voy a hacer esto un poco más así, perfecto. Si lo lanzamos tal como está, pues bueno, vemos que efectivamente lo está ignorando igual, es decir, hace igual a A pero que lo ignora. Sin embargo, con el IEQ, pues realmente debería solo aplicarlo a aquellos que empiecen por A mayúscula o por A minúscula, y el EQ realmente debería empezar por... Bueno, esto sí que no, a ver, esto no, ahora mismo no lo tengo yo pillado, porque efectivamente aquí me está mostrando este y está con la minúscula, pues no está haciendo bien la comparación. Quizás sea por alguna configuración del propio sistema, ¿de acuerdo? Puede ser. No obstante, si tenemos alguna duda, lo mejor es utilizar image, y entonces esto es una expresión regular. Entonces aquí ponemos a asterisco y automáticamente nos va a listar, claro, aquí nos va a listar todo lo que contenga A, es verdad. Entonces tenemos que añadirle algo más que empiece por A, y no me lo está haciendo bien. Bueno, pues el image lo está haciendo mal, a ver, no me lo está haciendo bien, porque debería...
o todos contienen A, pero si pongo el empezar, es que no sé si acepta expresiones regulares, pero no sé hasta qué punto. Vamos a ver, vamos a buscarlo por internet. Vamos a buscarlo por internet, que no lo voy a buscar por internet porque el explorador lo tengo en la otra pantalla y la tengo apagada. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya lo estudiaremos esto del match. Realmente debería coincidir así. No obstante, en el caso de que esto no funcionara, bueno, ya sé por qué. Claro, porque aquí estoy haciendo esto. Esto no vale. Le doy a intro, no, y me sigue mal. Bueno, de todas maneras, si indexamos esto y le pongo EQ y en este caso la A, pues fijaos que realmente no está discriminando absolutamente nada. Es decir, me está mostrando todos aquellos que tengan la A. Bueno, independientemente de eso, ya lo estudiaré a ver lo del match, porque juraría que si es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Podemos utilizar también una condición AND de forma que el status, y podemos poner el like, en este caso tal, y que sea RAM y le ponemos un asterisco. Entonces de esta manera lo que vamos a listar son todos aquellos procesos que empiecen por A y que a su vez pues estén ejecutándose. Entonces le damos a intro y fijaos que solo tengo estos, el Nidex, el Apache, bla 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 bla. Todos estos se están ejecutando a la vez que empiezan por la letra A. Que esto de la sensibilidad de las mayúsculas pues me ha mitoreado un poco, porque realmente pues debería ser para eso existe el IEQ, que es insensible a las mayúsculas y a las minúsculas, y el EQ que sí que lo es. Pero bueno, en este caso parece ser que quizás sea por algún tema pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Bueno, lo estudiaremos. Vamos a ver también sobre expresiones regulares. Fijaos, yo si pongo ARP-A, me va a devolver todas aquellas IPs que ahora mismo están en mi caché de que yo haya visitado, etcétera, de mi propia red, ¿de acuerdo? Entonces imaginaos que yo quiero filtrar solo las IPs, es decir, yo solo quiero las IPs, no quiero todo el resto, sino que quiero esta IP concretamente, que es la IP de mi equipo, quiero esta, en fin, quiero todas estas. Bueno, para hacer eso, existe un objeto que se llama reg, de regular expression, y a continuación tiene un método que se llama, bueno, no sé si es regex, a ver, no, no es regex, perdón, regex, dos puntos, esto de tirar de la caché a veces es una locura, y se conoce como matches, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le paso yo aquí? Bueno, yo aquí le voy a pasar concretamente el ARP-A. Esto quiere decir, ¿por qué lo encierro entre paréntesis? Porque si no lo encierro me va a dar problemas, ¿de acuerdo? Porque va a pensar que esto forma parte de un argumento de la función, etcétera. Entonces esto tengo que encerrarlo de forma que lo que voy a tratar aquí es la matriz que me devuelve este comando, porque realmente me está devolviendo una matriz. Luego lo veremos con el comando ls. Y ahora le digo qué expresión regular voy a aplicarle yo a cada una de estas coincidencias. Pues fijaos, lo que voy a aplicarle va a ser lo siguiente. Voy a aplicarle ¿de qué está formado una IP? Vamos a cortar esto. Un momentín. Fijaos, 192.168.1.10, por ejemplo. Le doy ahí. Eso es una IP. Y es que además es curioso porque el propio PowerShell me lo está validando. ¿Y por qué me lo está validando? Porque es una IP, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos, si yo pongo esto y ahora imprimo $IP, bueno, realmente no, aquí no sale nada, pero si pongo .getType, pues no me devuelve nada, o sea que no lo ha almacenado bien. Espera, es que igual es... a ver... Bueno, ahora me va a devolver que es una cadena de texto. Sí, correcto. No, pues es que me estaba confundiendo yo. Porque si yo le pongo aquí IP address y ahora imprimo $IP.getType, me debería devolver que es un IP address, correcto. Entonces, fijaos, si yo ahora imprimo $IP, ya no es una cadena de texto. Es que realmente esto lo valida, pero no sé por qué lo valida. O sea, al meterlo como literal, no sé por qué lo valida, sinceramente. Pero cuando lo metemos como cadena de texto y además lo casteamos como IP address, fijaos que lo que me está devolviendo ya no es una cadena de texto, sino que es un objeto IP address que yo puedo utilizar como conector pues en un socket o en cualquier comando que me pida una IP, ¿de acuerdo? Porque esa IP PowerShell la tiene que validar. No puede ser una cadena de texto, tiene que ser una IP, ¿de acuerdo? Y la forma de hacerlo es a través de este casteo. Pero bueno, esto es un poco más avanzado y era simplemente porque
me hizo gracia el hecho de escribir la IP directamente y que no diera ningún tipo de error. Que la valida ahí, ¿no? Como que, bueno, he escrito eso. En fin. ¿Qué expresión regular tengo que utilizar yo para extraer todo eso? Pues fijaos, voy a pegar esto aquí. Me lo ha quitado. Bueno, vamos a coger regex, dos puntos, matches, y luego a continuación voy a escribir aquí rp-a. Entonces, a continuación lo que voy a escribir es la expresión regular que determina si algo es una IP o no. ¿Y qué determina esto? Pues fijaos, vamos a poner comillas, y entonces ahora voy a utilizar los paréntesis porque voy a formar un grupo. Entonces, $d, barra d. ¿Qué significa esto? Números, cualquiera, del 0 al 9 puede ser cualquiera, pero lo tengo que repetir entre 1 y 3 veces. ¿Por qué? Porque aquí puede ser 192, pero podría ser 72, o incluso podría ser 1, ¿de acuerdo? Entonces lo repito tantas veces como puede ser 1 o 3, cualquiera. Y un punto. Entonces, ¿esto cuántos grupos va a haber? Va a haber 3. Fijaos porque va a haber aquí 1, luego 2 y luego 3. Y luego va a terminar en 3 dígitos, o 1 o 3. Entonces lo que puedo poner ahora es barra d y entonces decirle que también va a ser entre 1 y 3. Esta es una expresión regular que lo que me va a hacer es extraer todas las IPs de lo que me devuelva ARP-A. Le doy a intro y fijaos que lo que me está devolviendo son values, ¿de acuerdo? Me devuelve un objeto. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es poner value. Y ahora sí que me devuelve todas las IPs. Fijaos que incluso me devuelve aquí una 076. Esto no lo ha cogido bien. Yo creo porque no creo recordar que devolviera ninguna que fuera 0. Bueno, porque esto tiene guiones. Pues esto... vale, ya sé por qué está pasando esto. Porque tengo que escapar el punto. Esto lo está considerando como si fuera un carácter. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que escapar el punto. Le doy a intro y ahora fijaos que solo me devuelve IPs. ¿De acuerdo? IPs. Esto realmente es una matriz. Yo puedo acceder a la IP primera y fijaos, ahí la tengo. De hecho, yo podría hacer lo siguiente. Yo ahora podría iterar por todo esto, pasándoselo a través de un pipe o incluso utilizar un for each. Si utilizo un for each, si consigo escribirlo bien, claro, yo podría hacer un ping a todas esas IPs. Sin embargo, no lo voy a hacer porque va a tardar un huevo. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, no sé, voy a poner un split. No, un split no. No sé, voy a extraer el primer carácter, por ejemplo. Cerramos aquí, le doy a intro y fijaos que lo que estoy haciendo es recorriendo cada uno de los valores del array que me devuelve toda esta expresión y extraigo el primer carácter. Pero podría hacer muchas más cosas. Podría hacer, pues, por ejemplo, pues no sé, un net-text connection, que no sé por qué no me sale. No, es que no es net, no sé si es test, y entonces ahora net connection, correcto, y esta es donde yo puedo poner la IP. Entonces puedo obtener mi IP. ¿Cuál es mi IP? Bueno, pues vamos a mirarlo a ver. ipconfig, aunque hay muchas formas de verlo, y mi IP concretamente es esta de aquí. La voy a copiar y fijaos que si yo pongo un test-net connection y le paso mi IP, pues lo que hace es está esperando a recibir algo, ¿no? Lo que reciba. Lo que no sé es por qué tarda tanto ahora. Bueno, tardó un poquillo, pero efectivamente me dice que el pin fue satisfactorio, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo podría hacer una especie de escáner de IPs, escaneando todas estas o haciendo lo siguiente. Fijaos, lo que puedo hacer es, puedo poner 1.255, con lo cual estoy recorriendo los hosts, que realmente son estos de aquí, desde el 1 hasta el 255. Luego podría utilizar el pipe y entonces hacer un for each. Y de momento tengo que crear una IP. Entonces puedo hacer $IP igual a 192.168.1. Y luego a continuación aquí puedo incluir barra esto. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí me va a dar, vaya, al pulsar escape, mucho cuidado, con pulsar escape, 1.255, abrimos pipe, for each, y entonces ahora le digo que $IP, por ejemplo, va a ser doble comilla, 192.168.1. Y le pongo aquí el $guión bajo, y de esta manera lo que estoy obteniendo es la IP completa. Fijaos, si yo ahora cierro esto, no necesito esto, le doy y, bueno, claro, es que no lo estoy imprimiendo, perdón.
tengo que poner $IP de esta forma. Le doy y tengo un montón de IPs. Fijaos que me lo está convirtiendo a IP address. Entonces aquí lo que tendría que hacer sería poner IP punto y, por ejemplo, pues tengo que imprimir el IP address to string. Aquí está. Le doy a intro y me está imprimiendo todas las IPs desde el 1 hasta el 255 que estén en mi red. Mi red es esta, la 192.168.1. Entonces yo podría hacer un ping a todo esto. Es decir, yo podría hacer un test net connection y a continuación pasarle la $IP que estoy haciendo ahí. Lo que pasa es que esto va a tardar una barbaridad, porque va a hacer un ping a cada una, va a dar muchos errores. De hecho, aquí tendríamos que incluir, pues por ejemplo, tendríamos que incluir error action y decirle que se calle y que continúe. ¿Por qué? Porque si no, cuando no pueda hacer una IP, o sea, cuando no pueda hacer un ping a una determinada IP que no es accesible, pues lo más seguro es que nos va a lanzar un error. Entonces esto va a salir una barra aquí, fijaos, le doy a intro, va a salir una barra aquí y empieza, pues estoy haciéndolo al 1.1. Esto dará error, que por cierto, esto hay que hacerle otra cosa más, porque intenta varias veces, entonces hay que ponerle un count. A ver, creo que era aquí. Pues no aparece el count. Pues juraría que era con este. A ver, no. A ver, vamos a cortar esto. Test-net connection. No me aparece. Pues igual no era net connection. A ver, déjame pensar. Test net, sí, pues era net connection. Era este, test connection, perdón. No es net connection, sino test connection. Y entonces aquí se aparece el count. Perfecto. Entonces fijaos, para que veáis lo que sirve, para lo que sirve el test connection, le ponemos $IP, el error también lo va a tener aquí, pero tiene un count, de forma que si yo le digo que que lo intente una vez nada más, ¿de acuerdo? Y que no se pase porque es que intenta como 3 o 4 intentos en conectar. Entonces, claro, esto va súper lento. Le doy a intro y fijaos que ahora me va a salir. Bueno, ahora no hace, simplemente devuelve cosas. Y el problema es que aquí tendría que validarlo, claro, que ahora no me sale la barra espaciadora, perdón, la progress bar. Entonces vamos a hacer una cosa más. Os voy a enseñar los ifs porque en función del valor que nos devuelva esto, pues nos dará un resultado u otro, o haremos una cosa u otra. Fijaos, el test connection, realmente yo voy a poner aquí mi IP, no me acuerdo cuál era. IP config, ¿era cuál? Esta. La voy a copiar de aquí. Y entonces vamos a hacer un test connection y lo voy a hacer a mi IP. Fijaos que esto al darle a intro, lo que me devuelve aquí hace 4 intentos o más. Hace 4 intentos y me devuelve todo esto, ¿de acuerdo? Sin embargo, me devuelve aquí también el count. Yo puedo ponerle 1 nada más y entonces, bueno, hace 1, 32 bytes, correcto. Mientras haya esto, mientras haya una IPv address, eso quiere decir que lo está devolviendo bien. Imaginaos que yo pongo ahora una red que no existe aquí, la 2. Le doy a intro, no va a poder hacer la conexión y me va a dar un error. De hecho, fijaos, error de prueba de conexión porque no se pudo conectar. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que podemos hacer es omitir esos errores. Error action y ponerle que se silencie y continúe. Le doy a intro y entonces ahora el resultado va a ser completamente diferente. Fijaos que simplemente se silenció, no ha devuelto nada. ¿De acuerdo? Eso era lo que me refería cuando hacemos un pin de estos a toda una red. Bueno, esto habría que trabajarlo un poco más para que saliera bien. Y entonces vamos a ver cómo podemos condicionar el resultado de un determinado CMDLED. Fijaos que si yo ahora imprimo esto, lo que me está devolviendo es falso. ¿Por qué me devuelve falso? Porque esto dio error. Entonces, como dio error, me está devolviendo falso. Fijaos que si yo ahora pongo aquí un 1, como no va a producir ningún error, si yo ahora imprimo esto, me devuelve verdadero. Entonces es una forma de validar si algo ha producido error o no lo ha producido. ¿Y cómo valido yo eso? Con un if. Simplemente si if, fijaos, $true, entonces tengo que abrir imperativamente los paréntesis y poner aquí, por ejemplo, un eco, o bueno, puedo poner cualquier cosa directamente, pues OK, y por el contrario,
pues no ok. De esta forma. Le doy a intro y fijaos que en este caso, como está validando a true, sí que me da ok. Entonces esto lo podría hacer con esta misma variable y devolverme incluso el valor de la IP o no. Por ejemplo, si tenemos este text connection aquí, de hecho yo creo que puedo incluso validar esto directamente, eso sí, encerrándolo entre paréntesis y decirle ok. Bueno, obviamente tenemos que poner esto así, else no ok, de esta forma. Le doy a intro y fijaos que me ha devuelto el ok porque ha podido realmente hacerlo, ¿de acuerdo? Si yo le pongo el 2 y le doy a intro, espera un poco porque está tratando de conectar y cuando me devuelve el resultado pues me dice no ok. Entonces esta es una forma que en el bucle anterior, si lo pusiéramos en este bucle que teníamos por aquí, en este yo puedo condicionar este comando de aquí y evidentemente si me devuelve, si es verdadero, pues entonces que me devuelva el valor de la IP con el cual lo hizo, y si es falso pues que no me devuelva nada, sencillamente. Entonces fijaos, si yo pongo if esto funciona, es decir, si esto me está devolviendo un buen valor, pues entonces mira, devuélveme el valor de la IP porque con ese hiciste un ping, de acuerdo, con ese conseguiste conectar, si no pues no me devuelvas nada. Entonces si le das a intro, ahora pues bueno, realmente debería ser que me devolviera el IP, concretamente esta dirección de aquí. Entonces vamos a cancelar esto un momentito y vamos a modificar nuestro script poniendo IP creo que es esta IP address, y para validar realmente si está haciendo las otras o no, else devuélveme el $IP, no, devuélveme no pudo conectar, de esta forma. Y aquí a ver, creo que falta algo, si falta esto, le doy a intro y fijaos, me está devolviendo el 192.1, no pudo conectar con el 2, con el 3 tampoco, con el 4 tampoco, bueno, y no va a poder prácticamente conectar con ninguno porque, bueno, este es el gateway que tengo yo aquí y creo que no tengo más equipos así conectados a mi red. Por tanto, va a dar no pudo conectar en la mayoría de ellos. Cancelamos aquí. Pulsamos control C y borramos pantalla. Entonces fijaos cómo podemos obtener diferentes scripts bastante importantes. Este script que hicimos ahora, si realmente lo hacemos en una red corporativa que tenga muchos equipos y muchas redes diferentes, pues podríamos no solo iterar sobre los hosts, es decir, sobre los equipos de esa red, sino que podríamos iterar sobre diferentes redes que haya dentro de esa compañía. Por tanto, esto yo creo que es bastante interesante. Fijaos, tenemos también algo bastante interesante que es el ls. El ls realmente es un alias. Yo si cojo getAlias y pongo ls, me está diciendo que equivale a este cmdelete, es decir, al get child item, ¿de acuerdo? También pasa lo mismo con el dir. Si pongo dir es exactamente lo mismo. Entonces, un ls yo puedo decirle que me liste, por ejemplo, todos aquellos archivos txt. No hay ninguno. Vamos a probar con pdf. Pues mira, hay uno, un output pdf. Fijaos que lo que me devuelve aquí también es un objeto, ¿de acuerdo? Con propiedades. Entonces yo puedo hacer esto, pero tengo que encerrar esto entre paréntesis y ahora poner, por ejemplo, vamos a ver, si pongo getType a ver qué es lo que me devuelve, aunque ya sé lo que me va a devolver. Me devuelve un file info, es decir, un file system info, ¿de acuerdo? Me está devolviendo una información de fichero, básicamente, con todas estas propiedades. Entonces yo podría acceder a esto y decirle, bueno, pues mira, devuélveme nada más que el name y me devuelve el output.pdf. Si yo en este caso quito todo esto y le doy a intro, me devuelve el name, pero de todo, sean carpetas o tal. ¿Qué pasa si yo solo quiero directorios? Pues pongo aquí y le digo, vamos a ver, creo que había forma de decírselo, directory, correcto. Le doy a intro y solo me devuelve aquellos que sean directorios, ¿de acuerdo? Aunque sean ocultos o no estén, por el punto es lo de que sea un directorio oculto. Imaginaos que ahora solo quiero ficheros. Pongo file y le doy a intro y me devuelve solo aquellos que son ficheros. Nada más, ¿de acuerdo? Pero es un array, esto es un array. Entonces, si yo ahora le pongo el elemento 0, fijaos que tengo un array. Entonces puedo iterar por todos esos elementos y hacer cosas con ellos.
puedo abrirlos, puedo borrarlos, puedo, en fin, hacer infinidad de cosas. Como veis, el resultado que nos obtenemos de los CMDLED es fundamental para saber qué podemos hacer con ellos o no. Imaginaos que yo tengo esto así y quiero iterar por cada uno de ellos. Como yo sé que esto es un array, yo puedo aplicar un for each directamente. Puedo aplicar un for each de esta manera y decirle, pues mira, imprímeme esto, por ejemplo, imprímemelo a upper, es decir, en mayúsculas, todos los nombres. Y aquí tengo todos los nombres impresos en mayúsculas. Y podría hacer muchísimas cosas más. Muévemelos a un determinado directorio, créame una carpeta, en fin, haz lo que quieras. Por ejemplo, fijaos, yo puedo imprimir nada más que el nombre del archivo, .basename. Le doy a intro, perdón, esto tengo que utilizarlo aquí, basename. Y entonces aquí simplemente imprimir el nombre, que bueno, esto es estúpido porque es exactamente lo mismo. Y lo que me está haciendo es quitarme la extensión. Podría poner aquí en vez de basename extensión. Podría, en fin, hay infinidad de atributos a través de los cuales podemos acceder y obviamente pues podemos actuar con ellos y hacer operaciones, ¿de acuerdo? Ahora imaginaos que esto lo quiero toUpper. Bueno, perdón. Esto aquí, toUpper. De este modo. Y me da error porque si lo escribo bien mejor. Y tengo esto. ¿Qué pasaría si yo quiero crear carpetas? Bueno, pues entonces voy a quitar esto de aquí y me voy a crear un directorio que voy a llamar, por ejemplo, ejemplos. De esta manera. Vale, voy a entrar en ejemplos. O bueno, sin falta de entrar en ejemplos, puedo hacer esto y puedo decirle que me cree un archivo. Entonces, para crearme un archivo es new item. A continuación tengo que ponerle el type... bueno, no me acuerdo, por tanto vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar esto y vamos a poner new item, guión, item type. Le voy a decir que sea directory. Y entonces ahora voy a pegar esto aquí. Y fijaos, ahora lo que voy a hacer es que me cree directorios. Voy a quitar esto de aquí. New item, item type directory. Y el path va a ser concretamente este. Va a ser esto, la ruta en la que estamos, es decir... punto barra, que esto voy a tener que meterlo así, punto barra, ¿cómo le habíamos llamado? Bueno, entramos dentro de él, correcto, entonces, vale, no, es que esto lo estoy haciendo mal. No, porque no puedo estar dentro de él. Bueno, sí podría, pero no, a ver, pwd, vale, no estoy dentro de él, vale, perfecto, sí. Entonces vamos a copiar esto de aquí, me va a listar todo esto y entonces yo lo que voy a hacer es crear un archivo, pero la ruta se la voy a llamar que esté en este y que a su vez ejemplos barra, no me sale, no sé qué hice, barra, y aquí fijaos, estoy metiendo... una variable junto con una propiedad. Entonces esto me va a dar error porque va a sustituir esto por algo que no es realmente, porque yo lo quiero en mayúscula y le van aquí esto lo va a sustituir, es decir, va a inferir aquí el valor el valor de cada directorio, de cada archivo que estamos obteniendo con ls.ls-file basename, etcétera. Pero el problema es que yo no lo va a convertir en mayúscula y me va a concatenar esto en cada uno de los archivos que va a crear aquí. Entonces, fijaos, yo lo que voy a hacer es utilizar esto, que es una forma de escapar esta variable, de forma que me infiera exactamente esta expresión, y no el valor de la variable, sino todo lo que está encerrado entre aquí. ¿De acuerdo? Esto es una forma de integrar nombres de objetos con propiedades dentro de una cadena de texto. Entonces, lo que me va a crear son directorios, en este caso directorio, he puesto aquí el item type, me va a crear directorios que va a estar dentro de ejemplos, pongo la ruta relativa, en este caso está en este directorio, dentro de ejemplos, y me va a crear todas estas, ¿de acuerdo? Le doy a intro y aquí me ha creado todos estos directorios, pero fijaos, si yo hago un ls ahora, realmente aquí yo no veo que estén esos directorios, pero si entro en ejemplos, hago un clear, hago un ls y fijaos que aquí están todos los directorios en mayúscula de los archivos que yo tenía fuera. Entonces esto es una forma de ver realmente la flexibilidad y la capacidad tan grande que tiene PowerShell para administrar tu sistema, ¿de acuerdo? Hemos hecho una especie de escáner de IPs de una manera muy rápida y sencilla. Obviamente tienes que conocer los CMDLEDs adecuados para que te hagan eso.
hemos creado carpetas, hemos visto arrays, hemos visto cadenas de texto, tipos, cómo interactuar entre unos ellos, la canalización, hemos visto bucles y hemos visto condicionales, aunque de bucles habría bastante más que explicar, porque también existe un while, también existen, en fin, diferentes bucles que podemos utilizar. Hemos visto cómo filtrar con el where, hemos visto operaciones matemáticas, hemos visto cómo aplicar propiedades, cómo obtener los tipos de los elementos, cómo tipar, cómo convertir una cadena de texto a un array de caracteres, cómo obtener números aleatorios y, en fin, hay un largo etcétera que se puede hacer con todo esto. Entonces, a raíz de este vídeo, yo empezaré a crear vídeos más pequeñitos con aplicaciones reales, como por ejemplo listar todos aquellos archivos que ya han sido modificados dentro de una unidad de disco con una determinada fecha. Pues eso será el siguiente vídeo que voy a hacer. Y por ejemplo utilizar paquetería, como por ejemplo que me convierta la ruta absoluta en un código QR, en fin, chorraditas, pero que realmente van a potenciar aún más la funcionalidad de estos scripts. Lo voy a dejar aquí, porque creo que me he enrollado muchísimo y esto se está alargando una auténtica barbaridad. Entonces lo que vamos a hacer es, esto espero que os sirva como noción a lo que es una introducción a PowerShell. Si tenéis alguna duda me la ponéis en comentarios y voy a ir potenciando cada vez más estos vídeos con nuevos cursos y nuevos ejercicios. Exactamente como estoy haciendo en Excel, pero en este caso con PowerShell. ¿De acuerdo? Que me da para muchísimo más, porque PowerShell es inmenso, es enorme. ¿De acuerdo? Y además de Excel hay muchísimo contenido en YouTube y sin embargo de PowerShell pues tampoco es que haya tanto. Hay, pero en fin, quizá no del nivel que yo os voy a preparar. Así que muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!